Hermanos y hermanas, buenos días a todos. Qué alegría despertarnos esta mañana juntos, como lo hicimos hace unos días también, y cumpliendo una promesa que debemos siempre cumplirlas en lo posible. Hoy día estamos alegres porque el Señor misericordioso nos ha reunido nuevamente y así renovamos este camino que en todos los años de la existencia de este santuario que ustedes quisieron construir con los vecinos más antiguos y que heredan los más nuevos, han continuado acentuando este aspecto de nuestra fe que es el central. El Papa Francisco dice, Dios se llama misericordia. Y por lo tanto Jesús es el revelador del Padre, el revelador de la misericordia del Padre. Y esto significa que también nosotros, como cristianos, hemos de vivir esa misericordia. Por eso es que San Lucas dice, sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Y entonces eso se dirige a nosotros, llenar de misericordia este mundo, llenar de amor, de justicia, de paz este mundo. Y por eso vamos a ver cómo el Señor hace para hacernos a nosotros misericordiosos. En el texto que hemos leído, que vamos a centrarnos en él, alguna referencia haremos a los otros, nos habla primero de que en el atardecer del primer día de la semana, o sea, el domingo, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y dice que Jesús entró y se puso en medio. Muy importante porque nosotros también hoy día tenemos muchos miedos, ¿no es cierto? Muchas incertidumbres. La vez pasada que estuve en la parroquia de Santísimo Nombre de Jesús, que según sabemos hoy día por las estadísticas que me han ido presentando en el arzobispado, es una de las parroquias que más contribuye, ¿no?, a la organización de la iglesia. Y yo sé que ellos, que sin duda son gente pudiente, ocurren muchas veces contrariedades. Hoy día se puede ser pudiente un día y luego no, se queda uno sin trabajo, ¿no es cierto? Y se voltean las cosas. Vivimos una incertidumbre y vivimos un miedo muy grande porque vivimos un mundo muy inestable y muy difícil. El Señor viene a ponerse y a colocarse en el corazón de nuestros miedos. Para tener misericordia, la misericordia en primer lugar se coloca en medio de nuestros miedos. Y para ser misericordioso hay que estar en medio de los problemas para solucionarlos con la inspiración del Señor en el amor. Y por eso los tranquiliza y les dice paz a ustedes. Después veremos que esa paz, no eso que les dije la vez pasada, es la paz que nos deja en paz, en el sentido que nos hace movilizarnos siempre. Lo veremos más tardecito. Pero comunica una paz que viene de la misericordia. Es la paz que se produce como consecuencia del amor, que se genera como consecuencia del amor. No es cualquier paz. Y para que estén, podríamos decir, llenos de la misericordia de Dios, les enseña los signos de la misericordia. Las manos y el costado. O sea, les enseña los signos que fueron los signos de su muerte, pero sabemos que esa muerte se produjo por amor. Si bien es cierto, a Jesús lo asesinaron, lo ajusticiaron injustamente, el Señor se adelantó, inclusive perdonó a sus enemigos. Y por eso esos signos nos muestran cuánto es misericordioso nuestro Dios, que no quiere que nosotros muramos así, y que hace que su Hijo pueda anunciar el amor y no bajarse de la cruz, porque si hubiera bajado de la cruz, hubiera sido para vengarse o para escaparse. Y ni se escapó, ni se bajó para vengarse. Asumió la muerte, no la buscó. Pero la asumió conscientemente para darnos un mensaje fundamental. Dios es amor. Dios no se venga de sus enemigos. Dios quiere convertir a todos a un camino nuevo de vida. Quiere rehacer esta vida, hacerla renacer en el amor. Y por eso entonces, dicho esto, ¿no? Dice nuevamente, paz a ustedes, repitió, y dice, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo.
Segundo aspecto importante, además de estar en el medio y decirles su paz, simultáneamente dice, los envía a anunciar la misericordia. En el texto es curioso, no se menciona la palabra misericordia y todos son actos misericordiosos. Es muy bonito eso, porque quiere decir que el Señor quiere sobre todo que practiquemos diariamente la misericordia a través de los gestos que están aquí puestos. Y entonces quiere que así como el Padre lo envió a anunciar el amor, también nosotros seamos anunciadores. Somos partícipes del amor del Padre y la misión de Jesús. Comparte su misión. Nos hace a todos misericordiosos para poder justamente ejercer la misericordia hacia la gente. Y sopla sobre ellos. Ese texto se va a usar también en Pentecostés, porque es el soplo de Jesús, ¿no?, que nos inunda a todos con su espíritu de amor, de misericordia. El espíritu misericordioso del Padre y del espíritu que resucitaron a Jesús y que entonces nos lo devolvieron como una fuerza inagotable para poder vivir en el amor. Reciban el Espíritu Santo. Y viene aquí, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Vamos a detenernos un ratito ahí, ¿ya? A quienes le perdonan los pecados les quedan perdonados. Está claro, eso es misericordia, ¿no es cierto? Pero dice aquí, a quienes se los retengan les quedan retenidos. ¿Qué significa retener? Ahí está el asunto, ¿no es cierto? Está diciendo Jesús, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes no le perdonen no se le perdonan. ¿Está diciendo eso? No, no es cierto. Porque si lo dijera, entonces no se estaría enseñando la misericordia, nos estaría enseñando la venganza. ¿No es cierto? ¿Qué significa retener entonces? ¿A ustedes no les ha pasado en sus casas cuando los chiquitos se escapan de la casa? ¿No es cierto? Los pequeñitos, y ustedes se van a la vía para agarrar el carro, entonces, ¿qué hacen ustedes? Lo amarran a la pata de la mesa. ¿No es cierto? Los retienen, ¿no es cierto? Porque si no, el chiquito se escapa y pasa algo más grave. Y entonces, cuando hacemos eso, lo hacemos por amor. Es una medida correctiva para evitar una cosa peor. Pero no es porque nosotros queremos tener al nido amarrado toda la vida, ¿no? Con su mesa ahí que lo persigue por todas partes, ¿no? Nosotros lo hacemos por misericordia del niño, para que él vaya aprendiendo. Una obra de misericordia es la educación, corregir al que yerra. Y por esa razón, hermanos y hermanas, el Señor nos dice aquí que aprendamos a perdonar, que es un aprendizaje difícil, porque hay cosas que han pasado muchas veces que nos crean miedo, que son conflictos terribles en donde alguien nos ha hecho un daño, y también hay un problema cuando nosotros hacemos daño a los demás por alguna razón, y nos es difícil pedir perdón. Y mucho más es difícil perdonar a alguien que nos ha hecho un daño terrible, como estamos viviendo muchas veces en nuestro país. Pregunta para todos, ¿cómo vamos a hacer para enfrentar estas dificultades cuando Jesús, justamente, que le hicieron un daño terrible, él tuvo la capacidad de perdonar y de irradiar el perdón como la fórmula fundamental para poder vivir como cristianos? Porque él tenía que personificar, transparentar al mismo Dios misericordioso. Nos queda como tarea, ¿no es cierto? Nos queda como tarea perdonar y retener por un tiempo, de tal manera que luego eso se va arreglando. A veces hay que retener. Por ejemplo, para que una persona pueda darse cuenta de que hay algo serio, que no es un juego, no es cuestión de perdonar facilitamente, sino que hay que saber perdonar para ayudar a que las personas todas se recapaciten. A veces hay que ajustar un poquito, pero no toda la vida, pues, ¿no? En ese sentido, estos elementos nos muestran ya que con sus discípulos Jesús se comportó pedagógicamente, es la pedagogía de la misericordia. Y eso es importante porque nosotros, si somos todos devotos del Señor de la Misericordia, que es Jesús, y que es el centro del mensaje evangélico, somos anunciadores vivos de la misericordia y activos. Y tiene que notarse. Yo siempre me he preguntado en nuestro país, ¿por qué tenemos tantas riñas? Y si es cierto que, digamos, ocurren porque hay conflictos, también es cierto que existen estas riñas porque todavía no hemos evangelizado suficientemente.
todas las riñas y problemas del país y corrupciones y maltratos que existen son un desafío a nuestra fe. Porque somos un país católico, no hemos profundizado en que ese catolicismo tiene que cambiar a nuestro país. Es un desafío y lo vamos a aceptar. Pero no se cambia a la fuerza, con pedagogía, no chancando a la gente. En el fondo, muchos de los problemas que hay hoy día se deben a que nadie en sus problemas y en conflictos y en sus miedos es escuchado. Entonces tenemos que hacer la pastoral de la oreja, todos, para escucharnos mutuamente. Decía el profesor Julio Kotler, que acaba de morir, un gran sociólogo peruano, decía, ¿no? Este es uno de los países en que hay menos experiencias compartidas. En muchos otros países la gente no comparte sus experiencias y se cruza, se mezcla más. Aquí estamos mezclados, pero no nos escuchamos. Tú sigues siendo negro, tú sigues siendo indio, tú sigues siendo cholo, tú sigues siendo gringo, ¿no? Y entonces, ¿no? Todos nos chineamos, nos choleamos, ¿no es cierto? Nos gringueamos, nos chineamos. Entonces, esto no acaba nunca. ¿Qué tenemos que hacer? Apreciar, no despreciar. Y esa es la pedagogía de la misericordia, que sabe comprender. En el fondo, entre perdonar y retener está comprender. Y nuestra tarea es, antes de juzgar, comprender las cosas. Si tuviéramos una mejor comprensión de lo que nos pasa, tendríamos luego lo que va a ser Jesús ahora. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte. Dice que Tomás no estaba. Y Tomás es una especie de alejado, porque no entendía nada, porque no había tenido experiencia. Para creer necesitamos hacer experiencia del Señor. Y esa experiencia la tenemos inclusive cuando nos cuentan, pero nos falta algo, no es suficiente. No es suficiente que nosotros le digamos a un católico, inclusive un católico como nosotros que no viene mucho a misa, que es necesario amar y perdonar. Dice, ¿qué voy a perdonar yo? ¿No? Por eso no voy a misa, porque yo no perdono. ¿No? Que te perdone Dios, que te perdone, ¿no? Como dice la canción, ¿no? Pero yo no te perdono. Eso lo decimos todos los días. Eso es como jaculatoria del pueblo, porque nuestros odios permanecen. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor comprende. Yo siempre me ha impresionado que en este texto, que lo leemos un poco como una especie de recriminación, no seas incrédulo, sino creyente, como una especie de advertencia, ¿no? En el fondo es una comprensión. Porque ¿qué hace Jesús? El otro le dice, si no veo, si no tengo experiencia, no voy a creer. Evidentemente Jesús quiere que llegue a lo máximo, que es inclusive creer sin ver. Pero para eso lo toma de la manito y le hace tocar. Eso tenemos que hacer nosotros, tomarnos de la manito. Tener la capacidad de aguantar y no estar juzgando antes. Este es un no creyente que necesita comprender y todavía no entiende. Y entonces, poquito a poco. Digo esto porque también una de las cosas que nos pasa, como nosotros más o menos por ser católicos lo tenemos todo claro, porque conocemos a Jesús, Él nos ha dado la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida, y todo muy clarito, pero no para los demás. Y entonces en este mundo que tiene una serie de enredos y de pensamientos de todo tipo, es mejor, justamente que lo dice San Pablo en sus cartas, para no escandalizar, no podemos nosotros hablar de la verdad no atropellando. Como todos somos católicos y tenemos la verdad, aquí no a parir, ¿no es cierto? El que no está con nosotros está contra nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? División. Y en vez de ser factor de esperanza, producimos más división en el país. Justamente hoy día es para que nosotros celebramos el último día de la novena, y este día ya es el día pleno de la novena, ¿no es cierto? El último día. En este día es para que nosotros seamos también misericordiosos. Y justamente el Señor nos lo enseña, ¿no es cierto? Estaban allí, vuelve a decir paz a ustedes, se pone otra vez en el medio, sigue la misma pedagogía, pero luego le trae el dedito, ¿no es cierto? Aquí tienes mis manos, ya, trae tu mano y métele en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Yo me he puesto a pensar mucho a estas cosas porque en nuestra historia de América Latina y de nuestro país, los latinoamericanos causaban mucho estupor
los indios de nuestros pueblos, a los evangelizadores, porque los golpeaban, los maltrataban, los mataban muchas veces. Vasco de Gama, ¿no? Vasco de Balboa, perdón, dice que él mató a 100 indios en un credo, con la espada. Y otros gritando, Santiago, Virgen María, y acuchillaban a la gente. Padre nuestro, 10 indios. Eso lo cuenta Bartolomé de las Casas en la historia de las Indias de Antillas. Y aquí también hubo esas matanzas. Y la gente, evidentemente, sufría mucho. Se fueron destruyendo sus entendimientos, como dice Bartolomé de las Casas. Y Bartolomé de las Casas decía, y sin embargo la gente cree en Cristo. Y entonces se me ocurrió esta fórmula. Hay 3 tipos de cristianos. Los que creen viendo, los apóstoles. Los que creen sin ver, que somos todos nosotros. ¿No es cierto? Porque creemos al testimonio de los apóstoles. Pero también hay la gente más sencilla, que inclusive sufriendo mucho, cree en el Señor. Hay una tercera categoría, los que creen viendo lo contrario, viendo el mal testimonio de los cristianos. Esos que dicen, más me pegas, más te quiero, Señor. Y eso, hermanos y hermanas, es un milagro de Dios. Eso es lo que los primeros evangelizadores reconocían en nuestro pueblo. Ustedes saben que nuestro lenguaje... A ver, ¿quién se ha confesado en estos últimos 6 meses del pecado de blasfemia? Levante la mano. Blasfemar, o sea, insultar a Dios. Levante la mano, ¿quién se ha confesado de eso? Ninguno, ¿no es cierto? Pues la blasfemia existe en Europa. La gente en Europa cuando confesamos hasta los niñitos, o bestemmiato, me decía un italianito, he blasfemado. ¿Cómo puede la gente insultar? Nosotros decimos un dicho, ¿no es cierto? Si yo escupo al cielo, me cae luego a mí. No tenemos la blasfemia. Para que vean ustedes, eso viene de un pueblo creyente que ha aprendido durante años que Dios es un Dios que nos ama y que de ninguna manera podemos decir nada contra Él. Y eso es una gran cuestión de nuestro pueblo, que tiene un gran sentido del amor de Dios. Y por eso digo que en esta categoría de los que creen sin haber visto, hay una categoría más radical todavía, los que creemos viendo lo contrario. Y eso, hermanos y hermanas, tenemos que verlo en el corazón de todo un pueblo. Y yo estoy seguro que inclusive los que no creen jamás en la vida ya insultan a Dios. Sino que sí, ayer he estado con un señor que no es creyente, me dice, pero yo en mi casa hago unos ritos así, ¿no? Y trato de ver cómo fortalezco mi espiritualidad, ¿no es cierto? Porque no vienen a misa, pero sí tienen un sentido de creer de otro tipo que es necesario encauzar. En realidad es que lo que pasa es que no me han explicado nunca. Y una de las cosas que nos pasa es que hacemos los ritos y no los explicamos, no hacemos evangelización. La mejor manera de comunicar la misericordia es evangelizar con el testimonio. Les digo una noticia que nos ha llegado esta semana. El Santo Padre va a salir el 29 de junio esta cosa que les voy a decir ahora, pero ya está preparándose. Se van a hablar los 2 más grandes ministerios que va a tener la Iglesia a nivel mundial, desde el Vaticano. El ministerio de la evangelización y el ministerio de la caridad. Se llaman dicasterios en Roma, ¿no es cierto? Esos son los que van a presidir toda la organización de la Iglesia en el futuro. O sea, el ministerio de la evangelización, que significa que vamos a anunciar la misericordia en el mundo, y el ministerio de la caridad, que va a practicar la misericordia, ayudando a todas las diócesis del mundo a poder hacer estas 2 cosas claves para que la gente pueda recoger el legado que nos ha dejado Jesús y vivirlo intensamente. Por eso hoy día nosotros debemos aprender a suscitar eso de Señor mío y Dios mío. Que las personas, por la misericordia que tenemos con ellas, puedan, desde el corazón más profundo, lo más profundo de su corazón, de su ser, digan Señor mío y Dios mío, como lo hacemos nosotros. En ese sentido, este llamado del Señor nos lo deja a todos con esta última expresión que está en el Evangelio. Muchos otros signos no están escritos en este libro. Hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. No dice se vayan a la vida
a la vida celestial, para que tengan vida aquí. Y evidentemente esa vida sea plena. Porque a veces pensamos que la vida que nos trae el Señor es solamente una vida para el alma. Es para que toda la vida sea bonita, para que se instale en el medio de nuestras vidas la alegría, la esperanza y la paz, para que nuestra vida toda resucite, para que seamos plenas personas, capaces de amar, capaces de ser felices. En el Salmo decíamos, Señor, danos bendición, danos prosperidad. Ahora hay una teología de la prosperidad que sobre todo nuestros hermanos protestantes alientan mucho. Pero ¿qué es la prosperidad si no es por medio de la bendición? ¿Se acuerdan cuando le dice a Abraham, sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré? ¿Quiere la prosperidad? El pobrecito no tenía tierra, ¿no es cierto? Y entonces le dice, no, sé tú una bendición, bendeciré a quien te bendiga. En ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Lo digo eso porque todos me piden ahora bendición, ¿no? Entonces, felizmente ahora se van a ir de procesión porque si no me quedo acá bendiciendo y la vez pasada estuve 3 horas después de la misa bendiciendo a cada persona, ¿no? Bien, lo que pasa es que tengo ahora la misa en la catedral. Pero lo importante es que la bendición es, evidentemente, también hacer nuestras vidas llenas de, no de riqueza, pero sí de una vida humana digna. Y debemos luchar todos para que la dignidad que ya hemos conseguido sea compartida con otros. Pensemos en nuestros hermanos venezolanos, pensemos en la cantidad de inmigrantes que vienen de las provincias y que no encuentran un espacio, no encuentran trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Todos somos vulnerables, pues. Todos somos débiles. Y entonces, ¿qué cosa hay entre la vida? Ayudarse mutuamente. No importa que seamos de una clase social y de otra, porque todos podemos, el que no cae resbala luego en el foso. Entonces es hora de que toda la ciudad, todo nuestro pueblo, esté unido en la ayuda mutua, en la comprensión mutua, en ayudarnos a salir de los problemas. Y claro, la mejor manera de salir de los problemas es escuchar como hace el Señor, el escuchar el argumento de Tomás. Así que nosotros, no pastoral de la oreja, para poder implantar la misericordia en la tierra. Lero, lero, candelero, hablar de nuestras cosas todo el tiempo, para entendernos, sobre todo a las personas que a veces no pueden salir de sus problemas. Es uno de los problemas más serios que tenemos en nuestro país, sobre todo ahora con los jóvenes, porque los jóvenes con el lenguaje rápido que existe hablan y dicen muchas cosas, pero es un lenguaje muy escueto y a veces no tienen palabras para decir lo que les pasa. Y por eso tenemos que esperar mucho para que vayan articulando y decir, esto es lo que me pasa. Como los discípulos de Maús, ¿no? Que el Señor les dice, no, ¿qué cosas? ¿No? Porque él dice, no sabes tú todo lo que ha pasado estos días. Y el Señor se hace el sonso. Dice, ¿qué cosas? ¿No es cierto? ¿Para qué? Para que hablemos, para que nos expresemos y a través de la expresión podamos entender dónde están los núcleos de los problemas y su palabra nos ayuda a salir de ellos y a encontrar salidas y soluciones. Si el cristiano no es capaz de alguna manera, argumentar y ver la manera de acompañar los procesos de la gente, entonces nuestro cristianismo es mudo. Y para eso nos ha dado la palabra, para que aprendamos a hablar palabras de Dios a la gente y alentarla. Estamos para levantar a la gente, no para que se postre. Y por eso es que hemos puesto en el lema, no, a ti te digo levántate, esa es la idea. Porque el Señor lo dice. Por eso estamos un pueblo resucitado. Y el Señor de la misericordia es el que nos resucita. Que Dios los bendiga a todos, los acompañe y sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso.